creo en una situación como la actual, romper con el pasado es en parte necesario para poder seguir avanzando. Lo que pasa es que en momentos tan difíciles como este, el problema es que el pasado pesa como una losa. El pasado pesa como una losa y tendemos a decir frases como cualquier tiempo pasado fue mejor o ya te lo dije, a buscar responsabilidades y culpas. Yo creo que no es momento de lamentos ni de arrepentimiento. De hecho, quien no se haya lamentado ya probablemente esté llegando tarde a la cita con su futuro. Pero como decía también ayer Koldo Sarachaga, no vale arrepentirse si no hay un firme propósito de enmienda, no solo para evitar los errores que ya conocemos y que hemos cometido en el pasado, sino sobre todo para romper los moldes del tipo de cosas que hemos venido haciendo mal, si se han hecho mal. Yo creo que es el momento preciso para que el inversor se plantee una reflexión profunda. ¿Dónde estoy y dónde quiero llegar con mi dinero? Y eso, aunque, como decíamos también antes, sea el momento en el cual cualquier dato macro, cualquier caída en las cotizaciones, cualquier noticia nos da un vuelco al corazón. Es un momento en el que probablemente nadie vea claro dónde está la salida. Precisamente por eso creo que es el momento de hacer esa reflexión y es por eso por lo que creo que es la hora del inversor. Pero también es la hora del asesor, la hora de reflexionar si hemos estado lo suficientemente cerca del inversor, si hemos estado cerca y si hemos procurado crecer con él y no a costa de él, que yo creo que ha sido uno de los probables errores. Creo que es momento también, como anticipaba Vicente Baró esta mañana, de dar un vuelco a la manera en que nos relacionamos asesores e inversores. Y ese es el motivo de mi presentación. No descubro nada si os digo que la situación es mala, es difícil. Yo creo que de tanto expandir el presente, de tanto disfrutar la bonanza, el futuro se nos ha venido encima y ahora nos encontramos con épocas de carestía, con el extremo contrario. Yo creo que esto es muy consustancial a la condición humana. Somos cíclicos y eso se representa también en la economía. El problema es que en el pasado hemos demonizado los comportamientos hormiga. Yo recuerdo un anuncio publicitario de un coche muy conocido y muy vendido en España que venía a decir: Juan tiene 23 años, Juan ha estudiado una carrera, se ha esforzado mucho, ha conseguido un buen trabajo y hoy se ha comprado un Seat Ibiza. Al lado tenías a otro señor, Pedro, que tenía 23 años y que decía que no era muy buen estudiante, se le habían dado mal las cosas, no había conseguido un buen trabajo, cobraba poco y hoy se había comprado también un vehículo de las mismas características. En el fondo lo que estábamos diciendo es: no importa lo que hagas, que al final vas a llegar a los mismos resultados. Yo creo que nos confundimos si tratamos al consumo y al ahorro como cosas distintas. El consumo es consumo hoy, pero el ahorro es consumo mañana. Y eso tenemos que tenerlo claro. Antes, cuando podíamos, no queríamos. Y ahora que nos vemos obligados a pensar en el futuro, las cosas son mucho más difíciles y nos cuesta mucho más tomar decisiones de ahorro. Porque la situación laboral es peor, porque los ingresos han bajado, porque probablemente tengamos un nivel de endeudamiento muy por encima de nuestras posibilidades y, en definitiva, porque nuestras necesidades no han cambiado tanto de un momento a otro. Esas necesidades que somos capaces de construirnos y crearnos prácticamente sin límite. Pero el problema es que lo que tenemos por delante nos obliga, y nos obliga a tomar decisiones muy importantes. No descubro nada si os digo que la seguridad social no va a poder tratar a los jubilados de mañana como está tratando a los jubilados de hoy. Es decir, vamos a tener más jubilados, menos recursos y la situación va a ser peor. Eso va a exigir no solamente que pensemos en un plan de pensiones, sino sobre todo en cómo estamos viviendo, cómo nos estamos relacionando con nuestro dinero, cómo lo ganamos, cómo lo ahorramos, cómo lo gastamos y cómo queremos hacerlo el día de mañana. Solamente el vistazo de la pirámide de población debería hacernos replantearnos muchas cosas en este sentido. Y el problema es que cuando los ahorros no son suficientes, nos vemos obligados a recurrir a lo que nos dan los mercados financieros, a la rentabilidad.
Y el problema es que la rentabilidad no va a estar exenta de riesgos. No lo ha estado en el pasado, pero incluso en el presente, en los activos más convencionales, en los supuestamente conservadores, en las letras del tesoro, en los bonos, incluso en los depósitos, aparece un riesgo que es el básico, que es el de insolvencia, y que el inversor y el profesional de la industria de activos financieros había venido despreciando en los últimos 2 o 3 años. No va a servir tener un gran capital para cumplir nuestros objetivos financieros o nuestra necesidad de rentas en caso de que queramos vivir de ellas si mantenemos posiciones estratégicas remuneradas al 3 o al 4%. Yo creo que vivimos demasiado apegados al momento, lo decía antes Alberto, y creo que además ha habido bastante comentarios acerca de esto. Yo creo que vivimos demasiado pegados al tercer decimal, a la interpretación del último dato. Eso añade mucha incertidumbre, mucho ruido, mucha volatilidad y probablemente aclare poco las cosas. Yo creo que es como si estuviéramos en un desierto sin las referencias fundamentales de geolocalización, que es dónde estás y hacia dónde quieres ir. Cuando tratamos de descubrir ese dónde estamos, esa situación actual, a mí se me ocurre una metáfora que es la historia de encender una cerilla en medio de la oscuridad. Durante unos instantes muy breves nos va a proporcionar cierta seguridad, cierta confianza, sabemos dónde estamos. Cuando analizamos nuestra situación actual es inexcusable preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí, si tuvimos y barajamos y elegimos entre varias alternativas y por qué escogimos una y no otras. Eso es fundamental para saber dónde estamos. Pero recurrir a la cerilla en demasiadas ocasiones puede enquistar un comportamiento que debe ser absolutamente provisional, de toma de conciencia de dónde estamos, y convertirlo en una estrategia de inversión. Desde luego, quien esté encendiendo sistemáticamente la cerilla del activo refugio, dentro de unos años, por efecto de inflación e impuestos, se va a encontrar con que está en el mismo sitio en el que empezó. Nos hace falta algo más. Nos hace falta, como en la película Piratas del Caribe, la brújula del capitán Jack Sparrow. Si os acordáis de las propiedades de esta brújula, la brújula no señalaba el norte, la brújula señalaba el lugar a donde su poseedor quería llegar. Y yo creo que esto es muy importante, porque es precisamente en los objetivos personales de cada inversor y en la acción decidida a conseguirlos donde está el éxito, donde está la luz que de verdad puede iluminar la situación en la que nos encontramos y darnos las claves de hacia dónde debemos caminar.